Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Kia Picanto de segunda generación y qué problemas puedes encontrar durante el funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Así, la pintura de la carrocería coincide con la del metal, es muy fina. Se forman astillas y abrasiones muy rápidamente. Pero si solo alcanzaron la imprimación, entonces no hay necesidad de temer la aparición de una capa roja característica en las áreas dañadas. Es una pena que todavía haya una mosca en el ungüento. En el Kia Picanto de segunda generación, la tapa del maletero se pudre con una rapidez inaceptable. Además, el óxido no se forma en los lugares habituales, en el borde de la tapa o en las bisagras, sino en toda el área de la tapa del maletero. Al principio, el óxido es simplemente invisible, pero luego comienza a salir de debajo de la pintura. Por supuesto, en algún momento los distribuidores oficiales de Kia repintaron el elemento dañado por la corrosión de forma gratuita como parte de la garantía, pero los futuros propietarios de Picantos usados ya no pueden esperar esto si los problemas se repiten. De lo contrario, los problemas son típicos de la mayoría. Coches operados en nuestras duras condiciones. Durante 6 a 7 años de funcionamiento, la pintura de la zona de los umbrales se desgasta casi hasta el suelo. No es fácil para los guardabarros delanteros, así como para el parachoques trasero en la zona de las ruedas. En este caso, es mejor no retrasar la aplicación de una capa adicional de antigrava. Si las alas se pulen con chorro de arena hasta dejar el hierro desnudo, no tendrá que esperar mucho para que se forme corrosión. Las ópticas delanteras también sufren mucho por la arena que sale de debajo de las ruedas de otros coches. En muchos automóviles que tienen entre 5 y 6 años, hace tiempo que se vuelve mate y requiere pulido. Hasta cierto punto, la óptica del hatchback coreano se salva únicamente por el hecho de que pasa la mayor parte del tiempo en los atascos de la ciudad. Por eso las cubiertas de faros de esos Picanto que se utilizan en las grandes ciudades suelen tener mejor aspecto. Habiendo recibido una plataforma acortada del hatchback compacto Hyundai Getz, el Kia Picanto a priori no puede presumir de un interior espacioso. Pero como la gama de ajustes en el asiento delantero es bastante grande, delante habrá espacio incluso para un conductor de 2 metros de altura. Otra cosa es que detrás de él, en la segunda fila de asientos, solo pueden sentarse niños. Tampoco puedes contar con 3 pasajeros adultos sentados cómodamente en la parte trasera del Picanto. El maletero tampoco impresiona por su tamaño. Su volumen de 200 litros solo alcanza para un par de bolsas del supermercado y el botiquín obligatorio de un automovilista. Sin embargo, no es necesario exigir nada más a un hatchback urbano en miniatura. El interior del Picanto tiene un aspecto bonito. Pero solo si los dueños anteriores tuvieron cuidado con él. El plástico interior duro se raya rápidamente, por lo que tras una inspección cuidadosa, se pueden encontrar pequeños defectos en casi todos los Picantos usados. Otra queja típica es el desagradable sonido de la radio. Los altavoces estándar solo son adecuados para escuchar noticias y no contribuyen en modo alguno al disfrute de escuchar música de alta calidad. Por supuesto, los altavoces y la unidad principal se pueden reemplazar si se desea, pero hay pocos propietarios dispuestos a hacerlo. Un matiz importante, la dinámica ya sin importancia del hatchback coreano empeora cuando se enciende el aire acondicionado. No es de extrañar que algunos propietarios intenten apagarlo durante un rato antes de realizar un adelantamiento intenso. Los propietarios de versiones anteriores al rediseño del Picanto también deben recordar que sus automóviles no tienen un indicador de temperatura del refrigerante en el grupo de instrumentos. Fue devuelto a su lugar solo después del rediseño de 2015. Hay pocas quejas eléctricas, pero de vez en cuando los propietarios de Kia Picanto tendrán que solucionar problemas menores. Por ejemplo, un hatchback coreano puede provocar fallos de encendido en los cilindros y que la luz check engine se encienda repentinamente. La mayoría de las veces, la culpa la tienen las bujías que requieren reemplazo. La vida útil de las velas no es muy larga, ya que la humedad penetra en los huecos de las velas. Como regla general, después de reemplazar un juego de bujías,
los síntomas desagradables desaparecen. También hay quejas sobre la calefacción del volante. Se quema muy a menudo sin motivo aparente. Si el Kia Picanto se utiliza en regiones frías, los propietarios probablemente tendrán malas palabras para la pequeña y débil batería estándar. La batería puede congelarse casi por completo si la temperatura desciende a solo 15 grados bajo cero. Naturalmente, después de esto ya no será posible arrancar el coche con normalidad. Reemplazar la batería estándar por una de mayor capacidad tampoco funcionará, prácticamente no hay espacio para ella en el compartimiento del motor. Se considera que la combinación más interesante de motor y transmisión en el caso del Kia Picanto es un motor de gasolina de la serie G4, la de 1.2 litros y 85 caballos de fuerza y una transmisión automática. Estos ejemplares representan al menos el 70% de las ventas. 2 árboles de levas, 4 válvulas por cilindro, inyección distribuida y camisas de hierro fundido en un bloque de aluminio son las principales características técnicas del motor de 1,2 litros. Más una transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas, que deberá revisarse cada 100.000 kilómetros. La vida útil de un motor de 1,2 litros, sujeto a mantenimiento regular, es de 250 a 270.000 kilómetros. Con un alto kilometraje, el pulido se borra gradualmente de las paredes del cilindro, después de lo cual comienzan a formarse marcas en las paredes del cilindro. Lo siguiente es una revisión importante. Otra cosa es que oficialmente las camisas secas utilizadas en el motor de 1,2 litros no se pueden reparar. Sin embargo, nuestros artesanos ya han logrado demostrar lo contrario al enfundar y reparar con éxito dichas unidades de potencia. Pero como es casi imposible estimar su vida útil, no parece justificado comprar un motor usado. El motor G3, la de 3 cilindros y 1,0 litros de volumen, desarrolla 65 caballos de fuerza. Con un mantenimiento adecuado, su vida útil es de al menos 200 a 250.000 kilómetros. El aceite de alta calidad y su reemplazo oportuno son la clave para el funcionamiento a largo plazo de las unidades de energía Picanto, independientemente de su volumen. Curiosamente, prácticamente no hay quejas sobre la fiabilidad mecánica de los motores Picanto. Con mucha más frecuencia, los propietarios notan una banda sonora demasiado intrusiva y un aumento de las vibraciones del motor de 3 cilindros durante el funcionamiento. El aislamiento acústico del Kia Picanto es, en el mejor de los casos, mediocre. Ambas unidades de gasolina resultaron ser bastante ruidosas también debido a la transmisión por cadena de distribución. Para reducir el ruido del motor en marcha, algunos propietarios de un hatchback coreano sugieren cambiar la cadena de distribución no después de alcanzar el kilometraje recomendado de 100.000 kilómetros, sino después de 60 a 70.000 kilómetros. En cuanto a las vibraciones, la culpa suele ser de los soportes desgastados de la unidad de potencia y de la caja de cambios. Los soportes del Kia Picanto resultaron ser muy delicados. Sufren especialmente en los ejemplares con un motor de 3 cilindros inicialmente desequilibrado y caja de cambios manual. Otra queja típica es el elevado consumo de combustible. Teniendo en cuenta las dimensiones compactas del Kia Picanto, en realidad podría ser más pequeño. El hecho es que el sistema de inyección de los motores hatchback coreanos inicialmente no estaba calibrado del todo de forma óptima. Con el tiempo, comienza a funcionar mal y a desbordar gasolina. Esto no afecta en absoluto a la dinámica del coche, pero el consumo de combustible aumenta notablemente. Si se comunica con un distribuidor oficial, este actualizará la unidad de control del motor, después de lo cual el consumo de combustible debería disminuir. Otra cuestión es si el aumento del apetito se debe a un fallo del sensor de presión absoluta. Al cambiar de generación, la empresa coreana decidió que el nuevo producto no necesitaba la transmisión automática Jaco JF405E utilizada en la primera generación del coche. El Picanto de segunda generación recibió una transmisión automática de diseño propio de Kia/Hyundai. El cambio de transmisión no es difícil de explicar,
hasta 2011, la caja de cambios de 4 velocidades de Jaco no podía presumir de una alta fiabilidad y a menudo presentaba sorpresas desagradables. Sin embargo, nuestra propia caja tampoco estuvo libre de problemas. Los coreanos se emocionaron francamente cuando anunciaron que la transmisión automática tenía una vida útil de 200.000 kilómetros. De hecho, la caja resultó ser muy caprichosa y, a menudo, falló mucho antes. Inicialmente, la caja compacta no fue diseñada para un par superior a 125 Nm. Como resultado, el convertidor de par y los embragues sufren mucho con los arranques repentinos y la conducción activa. Un indicador único del uso intensivo del Picanto es el aceite quemado en la transmisión automática, pero solo unos pocos compradores profundizan tanto cuando compran un hatchback coreano usado. La propia Kia aconseja actualizar el aceite y los filtros de la transmisión automática cada 70.000 kilómetros. Pero la experiencia operativa real muestra que es mejor reducir el intervalo de reemplazo a 50 a 60.000 kilómetros. Sin embargo, incluso los conductores cuidadosos no están inmunes a los problemas con las transmisiones automáticas. Hay casos en los que, al mover el selector de transmisión de la posición conducir a la posición reversa, los propietarios escucharon un ruido metálico desagradable debajo del capó. A veces, los soportes desgastados de las unidades de potencia y las cajas de cambio son los culpables de los sonidos extraños. En este caso, solucionar el problema será relativamente económico. Es peor si la transmisión automática por sí sola no puede decidir la marcha seleccionada y comienza a confundirse con ella. En este caso, tendrás que cambiar los sensores de presión de aceite, así como los sensores de velocidad de rotación del eje de entrada y salida. Otro mal funcionamiento típico son las fugas de aceite por sellos desgastados. Como regla general, las primeras fugas se detectan después de un recorrido de 60 a 70.000 kilómetros. Es a partir de este kilometraje que será necesario controlar periódicamente la cantidad de lubricante en la transmisión automática. Una especie de cuchara de miel en un panorama no muy atractivo es el bajo coste de reconstrucción de la transmisión automática Picanto. Hay muchos menos problemas con una transmisión manual de 5 velocidades. En un momento, la empresa coreana afirmó que no era necesario cambiar el aceite en una transmisión manual, pero en nuestras condiciones un servicio de aceite cada 50.000 kilómetros definitivamente no sería superfluo. En este caso, la mecánica es bastante capaz de recorrer al menos 250.000 kilómetros. En cuanto a posibles averías, su lista es pequeña. Con un alto kilometraje, la caja comienza a emitir un zumbido característico, lo que indica desgaste en el cojinete del eje de entrada. Si escucha un crujido o crujido al cambiar de marcha, entonces la causa debe buscarse en engranajes y sincronizadores desgastados. Con una conducción agresiva, los problemas anteriores pueden manifestarse ya después de un recorrido de 60.000 kilómetros. En el Picanto actualizado, problemas similares ocurren un poco más tarde, después de un recorrido de 80 a 100.000 kilómetros. Gracias a los ingenieros que, durante la modernización, modificaron ligeramente la caja, gracias a lo cual la confiabilidad de los anillos y tuercas de los sincronizadores de primera y segunda marcha aumentó. Además, tras el rediseño de 2015, apareció un sincronizador en la marcha trasera de la transmisión manual. Esto no cambió el recurso, pero sí hizo más fácil poner la marcha atrás. La vida útil del embrague es de 120 a 150.000 kilómetros. La suspensión del Kia Picanto es sencilla, un puntal MC Person delante y una barra de torsión detrás. Desafortunadamente, la simplicidad técnica afectó la comodidad de marcha. La suspensión del Picanto es rígida, lo que se nota especialmente cuando se utiliza en carreteras en mal estado. Los casquillos de la barra estabilizadora delantera son los primeros en fallar después de un kilometraje de 30 a 35.000 kilómetros. Los puntales estabilizadores pueden soportar entre 60 y 70.000 kilómetros. En este mismo punto pueden fallar los cojinetes de soporte de los puntales delanteros y los amortiguadores traseros. A los 80.000 kilómetros, las puntas de dirección han agotado su vida útil.
En este punto, la mayoría de los propietarios de un Picanto tienen que cambiar los amortiguadores delanteros. Las rótulas en la suspensión del Kia Picanto se consideran de larga duración. Incluso en carreteras en mal estado duran al menos 150.000 kilómetros. Por cierto, puedes mejorar la suavidad de la marcha utilizando neumáticos más gruesos. Los propietarios experimentados de Picanto a menudo reemplazan las llantas de 15 pulgadas que están equipadas con versiones costosas de la Hatchback por llantas 14 con neumáticos de perfil más alto. Además de la suspensión rígida, las desventajas del Picanto incluyen la vulnerabilidad de los elementos ubicados debajo. Con una distancia al suelo de 15 centímetros, es bastante fácil que se dañen. Además, cuando está completamente cargado, la distancia al suelo se reduce aún más. El Picanto no tiene protección estándar para el compartimiento del motor, e incluso no se proporcionan protectores de plástico para proteger los tubos de freno que pasan por la parte inferior. Otra queja sobre el Kia Picanto no tiene nada que ver con la fiabilidad, pero es imposible no mencionarla. Los coreanos solo equiparon la versión superior del Picanto con un sistema de estabilización. Teniendo en cuenta que este modelo suele ser conducido por mujeres o conductores novatos, estos ahorros en seguridad parecen francamente inapropiados. Pero si evaluamos la segunda generación del Kia Picanto en su conjunto, el panorama resulta muy bueno. El hatchback coreano no tiene puntos débiles evidentes y las cantidades que habrá que gastar durante su funcionamiento probablemente serán pequeñas. ¿Cuál no es el coche urbano ideal? Lo único que realmente me confunde es el precio. Para su tamaño compacto, el nuevo Kia Picanto de segunda generación era prohibitivamente caro. La situación no ha cambiado ahora, cuando el Picanto de segunda generación se encuentra exclusivamente en el mercado secundario. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.